Pues nada, hicimos entonces el adiestramiento con ellos y ahí entonces bajamos con atachados a esa unidad de MP, bajamos entonces a lo que se conoce como la Camp Delta, que es en Guantánamo, Gitmo. Gitmo. El famoso Gitmo. ¿Cómo fue llegar allí? Ver. Pues mira. O sea, ¿tú tenías algún conocimiento de lo que era Guantánamo o te lo decían y tú no te imaginabas qué rayos era? Pues aquello allí es como decir que estás en Ceiba, aquí en Puerto Rico. El clima es el mismo. El clima es el mismo. Un poquito más de calor, es un poquito más árido, especialmente esa área sur, porque acuérdate que eso está en la bahía, eso está bien al sur. Y eso tú llegas donde tú llegas en el avión, después tú cruzas la bahía para entonces llegar a donde está la base como tal. Eso me dijo Montañez, que es como una ranura. Sí. Y entonces, pero ya después que tú estás ahí, eso es una base naval. Ahí tú no sales de ahí. O sea, ahí tú no vas a ver nada de Cuba. Sí. Yo creo que la base naval entera está en mejores condiciones. Exacto. Y ahí lo que sí hay muchos filipinos. O sea, los civiles que hay allí son filipinos. Ni tan siquiera tienen gente local allí. Pero ¿sabes por qué es verdad? Claro. Económicamente salen. No, y la cultura de... Sí. No sé por qué. En el aspecto naval, en los Marines y en el Navy, tuve muchas personas casadas. Sí. Y tú vas a los nosotros le decimos los MCETs, que es el PIETS. Ajá. Y los empleados siempre hay muchos asiáticos. Sí. Siempre. Sí. Yo tenía un Master Guns que su esposa era... y las facilidades estaban, para aquel entonces tenía su MCX, tenía... Y había un McDonald's. McDonald's, deja ver si había McDonald's. Es el único McDonald's que hay en Cuba. No había McDonald's. No había para no, pero había Pizza Hut. Ok. Había un Pizza Hut pequeño. Tenía un golf que nunca fui porque aquello era tan árido que te daban como un carpet pequeñito verde. Para tú ponerlo donde ibas a dar. Para tú poner, exacto. Y lo único verde eran los greens. Pero las condiciones eran tan malas que no valía la pena. ¿A Marine Hill no fuiste? Marine Hill, pues fíjate, Marine Hill, ¿qué había ahí? Una montaña es emblemática en Gitmo, que por lo menos Marines y Sailors que están allí, que hacen piti mucho, lo suben corriendo, hikeando. Pues tuve que haber ido. No lo recuerdo así mismo por el nombre, porque hace ya bastantitos años de eso. Pero Y dentro de lo que se puede hablar, tu función allí, el trabajo, cómo era. Pues mira, cuando llegaste ya habían pues cuando nosotros reclusos o estaban empezando a llegar. Nosotros fuimos allí a reemplazar a otra unidad. Ok. Que ya estaba allí. Como te había mencionado antes, el ejército lo que hizo fue que a la falta de MPs para poder correr este tipo de trabajo y de misiones, pues dijeron, pues mira, vamos a hacer porque el infantero, por lo menos en el ejército, lo usan para miles de cosas. Tú sabes, porque lo mejor que tiene el infantero es que eso tú le das una cantina de agua y 2 raciones y le dices que en esa esquina es que te vas a dormir y cuando yo te llame estés ready. Eso es seguir instrucciones. Eso es, just follow the instructions. Hurry up and wait. Y entonces dijeron, pues mira, vamos a coger estos infanteros, vamos a adiestrarlos. El trabajo que hay que hacer ahí no es tan difícil. Y vamos a poner por cada 2 MP un infantero para correr lo que se conoce allí como el wire, que es la parte de adentro del campamento. Cuando yo llego allí con mi pelotón, me recuerdo que en la primera formación me dicen, Vázquez, su primera escuadra, pelotón tal. Segunda escuadra, pelotón tal. Tercera escuadra, pelotón tal. Cuarta escuadra, pelotón tal. Cuando me dice escuadra es... La sección. Una sección de... De reclusos. Ajá. Okay. Sí, que son 4. 4 escuadras. Okay. Que se componen como de algunos 10 soldados, más o menos. 10 o 12 soldados. Ok. Pero entonces me rompen el pelotón. Yo estoy pensando que voy a trabajar como pelotón. Me rompen el pelotón y se los asignan entonces a cada pelotón de ellos de MP. Entonces me quedo yo rezagado, pero espérate, pero no, usted va de platoon líder del pelotón 1. Entonces yo estaba como en una posición supuestamente de un second lieutenant. Ajá. Porque ellos tenían su platoon sergeant que era un S6.
Entonces es la función de un Platoon Commander. Entonces ese 6 estaba haciendo posición de Platoon Sergeant, que no sé si sabías, cuando a ti te movilizan y tú estás corriendo una posición más alta que la tuya porque esa vacante existe, independientemente de lo que sea, al tú estar, tienes una alta probabilidad de que te van a ascender a ese rango porque la estás ocupando movilizado. Claro. O sea, te estás comiendo el bate ahí. Acting. Ajá. Entonces, no tenían teniente, entonces me pusieron a mí de platoon líder de un pelotón. Ok. Entonces, ahí pierdo control de los muchachos porque me los dividen. Entonces, como posición de platoon líder, pues entonces mi trabajo era cuando estaban los turnos, que son turnos de 12 horas, pues yo estaba a cargo de un turno del compound completo, junto con un teniente. Ok. Pero mi rol simplemente era de supervisión en ese momento. ¿Reportaban a ti? Y al teniente, obviamente, al yo ser NCO, pues entonces yo me encargaba de que cada una de las áreas, pues, cualquier cosa que necesitaran, que si el agua, que si, ¿sabes? Ver por el welfare del soldado. Sí. Pero eso es como un duty como un duty, eso mismo. Nosotros en Marine Corps le decimos duty, un watch. Sí, entonces, y obviamente bregar con los schedules y algo más administrativo, no tenía que participar tanto directamente con el personal que estaba allí, porque ya esos eran los que estaban dentro de las diferentes áreas. Y esos sí estaban ya con los reclusos. Sí. Y llegué a estar, y a veces un ejemplo, si yo llego a un área y tengo a uno comiendo y hay que hacer algo con uno de ellos, pues, ok, pues entonces sigue comiendo ahí, que yo te reemplazo aquí, brego con lo que se vaya a bregar, y después tú, pues, sigues con la jornada. Pero tengo una pregunta, antes que se diera Afganistán e Irak, ¿de dónde salían esos reclusos que estaban en Guantánamo? Pues mira, y era parte también de las cosas que nosotros hacíamos, pero yo no llegué a hacerlas. Nosotros también estábamos a cargo de ir a Irak y traer los tipos de allá para acá en avión. Ok. Y ese era otro tipo había un personal para eso. Pero me imagino que antes que explotara la guerra así en grande, ya estos eran lo que individuos de interés. Claro, pero allí, para esos tiempos, lamentablemente para ellos, allí lo que se hizo fue, se identificaron ciertos sitios donde ellos acostumbraban a estar o a adiestrar, y eso llegaban y Raimundo y todo el mundo, te vas conmigo. O sea que no dudo de que allí hubieran gente de que no tenían nada que ver y y estaban en el momento mal ubicado y a la hora mal ubicada. Y a la misma vez que tú estabas allí, ya estaban recibiendo de ambos lados a la misma vez, de Afganistán y de Irak. Sí. Llegaban allí por avión y después entonces llegaban porque allí había previo a nosotros había otro campamento, que era el campamento X-Ray, que era un campamento mucho más rústico. Y después cuando entonces cambia a Camp Delta, pues ya ahí era un poquito más... Una cárcel, una institución... menos rústico, por llamarlo así. Pero no estaban muy bien los tipos allí, pero pues... Sí, la historia lo sabemos. Sí. Y después que, por ejemplo... Digo, pero hay mucho mito también. Mito también. Sí, ¿sabes quién es John Kariakou? Es CIA, officer que fue preso bajo Obama. Porque él delató lo que estaba pasando, mucho de lo que estaba pasando en Gitmo. Ajá. Manny, ¿te impresionaba ver a esta gente terroristas que llegaban allí y veían la diferencia de lo que era un individuo de Al-Qaeda en Afganistán versus que me imagino que de Irak llegaban mucho militar que trabajaba para Saddam Hussein? Y allí yo vi de todo. Y para que tengas una idea, no sé cómo. Pues siempre nos preguntamos cómo. A mí me tocó el septiembre 11 de ese año, a mí me tocó estar allí. Esas personas están completamente aisladas a todo. A todo, te digo, es reloj, tiempo. Ellos no saben allí nada, supuestamente. ¿Tú me podrías creer que en septiembre 11 esos tipos en su idioma cantaron una dichosa canción de cumpleaños en septiembre 11? ¿Del ataque?
Sí, mano. Todos a la misma vez. Wow. ¿Cómo sabían que ese era el dichoso día? No sé. Pero lo hicieron. ¿No les daba coraje bregar con esta gente, verlos? Mira, al principio uno decía contra. ¿Cómo separan lo profesional del humano? Sí, no, al principio fue era un poquito impactante. Pero ya después cuando tú veas ese tipo de cosas, tú sabes, ya tú perdías esa humanidad. Entonces tú no sabes quién es quién. O sea, allá hay gente que me decía, mira, no, yo no hice nada, de cipito, que si flauta. Tú sabes, hello, qué sé yo, si eso es verdad o no, tú sabes. Sí, sí. Otros me llegaron a decir, muchachos, yo estoy aquí en un hotel. Ustedes allá no duran 3 horas si te cogemos POV. La realidad la realidad. Con los animales que se estaban peleando. ¿Había gente que sabía inglés? Sí. Muchos sabían inglés. Sí, de verdad. Sí, claro. Bueno, imagino que recibían también prisioneros que no eran necesariamente naturalmente afganos, porque esa gente reclutaban de todo el mundo. Eso hablaban inglés y conocí uno que hablaba español. Tenía su Corán en inglés y español. ¿De veras? Que era de Morocco el tipo. Sí. Y ahí tú ves de todo, ves desde chamaquitos, jóvenes, hasta más mayores, ¿sabes? Y es una experiencia es peor que lo otro. Porque estás bregando con los tipos de los de verdad. Porque quizás tú, sin quitarle mérito, ¿verdad? A cualquiera persona que esté en un conflicto, pues por lo menos ya tú sabes, tú estás con tus peers, ya tú sabes lo que tú te vas a enfrentar. Y esos que tú estás con los que quizás te enfrentes, quizás no sabes quiénes son, si son de verdad o no. Pero con los que yo bregué era con los que de verdad, con los que teníamos el récord de los tipos. De los esta gente ya los arrestaron allá en country, les cogieron las huellas, los interrogaron allá. Les entraron a cantazo y les sacaron información y acá venían para el segundo round. Exacto. Entonces tú lo estabas viendo como yo te estoy viendo. Y allá ellos, en Gitmo, ellos cumplían penas largas. Sí. ¿O era algo de transición en lo que los movían? Era una supuesta transición, pero era si tú cooperabas. Okay. ¿Y si no cooperabas, qué hacían con ellos? Si cooperabas, pues entonces ellos te ponían en otro compound, okay, que es como decir mínima. Ya ahí ellos estaban más sueltos, no estaban como que como un compound más, una ropa diferente. Pero ya, muchachos, el que saliera de allí para atrás, olvídate de eso. Ya ellos sabían. Si tú viraste, es porque hablaste. Por favor. Por favor. ¿Y llegaste a ver agencias federales allí con ustedes? Sí, habían. ¿Cómo era trabajar con ellos? Super nice. Super nice. Super nice. Profesionales como sí. Sí, porque ellos hacían otra cosa diferente a la nuestra. Sí, Nosotros era más bailarlo, que si tenían su tiempo de baño, Eso era lo de ustedes. Sí, ya las agencias federales eran los que... Sí, y que por eso muchos de crímenes de guerra se les achacan a las agencias federales. Sí, pero nosotros era más el cuido de ese detenido. Sí, sí. Si ya tenías que ir al hospital, se le llevaba al hospital. Sí, mano. Comidas especiales de acuerdo a tus creencias y a tu condición de salud. Ay, por favor, yo les estaría dando bacon, pero 3 veces al día. Para que lo sepas. Los alimentos venían ya identificados. ¿Qué año fue esto? Eso fue en el 2002, 2003. Sus medicamentos. Esto fue con Bush. Sí. ¿Tú no viste en el periodo de Obama cuando... No. Se cambió la cultura y ya inclusive decían que ahí fue que cambiaron también los rules of engagement en combate. Sí. Y todo, okay. Sí, tú estabas en los tiempos... Sí, cuando eso estaba fuerte. Sí. Empezando. Que básicamente, número 1, en combate no habían casi reglas de engagement. No. Y en Guantánamo estaban a switch. Y entonces, después de nosotros, yo creo que si vino alguna unidad adicional a hacer ese tipo de trabajo,
no creo que pasó de una unidad más, porque ya después de eso bajó un poco el conflicto, ya los MP, ya había más personal de MP para correr eso, y yo fui de los pocos, se puede decir, privilegiados que tuve esa oportunidad de trabajar allí y vivir esa experiencia, vamos a llamarlo así. ¿Nunca viviste una interrogación? ¿Las viste? Sí, porque nosotros éramos los que los llevábamos, los escoltábamos. A los cuartos de interrogación. Sí, y nosotros estábamos en un... Por eso te digo que hay mucho mito, porque nosotros se escoltaba, no puedo dar mucho detalle de eso, pero se escoltaba un área de entrevista y nosotros estábamos en el área de los monitores, por si acaso pasaba cualquier cosa. Ustedes tienen que... Claro, porque allá entonces estaba otro personal que era el que entrevistaba a esta persona. Y ese tipo está esposado al piso. O sea, ella está esposado a los pies y las manos. Ajá. Viene así desde la celda. Y cuando llegué a esa área de entrevista, el tipo está esposado al piso. Habían bravos que le decían, no, tranquilo, quítale la de las manos también. Digo, pero digo también, pero como quiera, el tipo está monitoreado el tipo, ¿sabes? Sí, pero había a la vez que ese tipo se pare de ahí, eso no va a pasar. Había muchos métodos de interrogación en aquel entonces bastante rudimentales, que tampoco eran ilegales porque no existía un guidance. Exacto. El waterboarding llegó a ser un método autorizado de interrogación, pero ¿verdad? Yo no viví nada de eso. Allí esas personas, allí había hasta la Cruz Roja. Allí había una gente de la Cruz Roja que ellos podían hacer sus cartitas y todas esas mierdas. Sí, pero eso me imagino también. Eso es como cuando... Eso era más algo psicológico, que a lo mejor le decían su carta y eso no llegaba a ningún lado, pero monitoreaban, esa gente los monitoreaban. Pero ¿sabes? El cuento que te hice de, mira, se le fracturó una clavícula que él vayan a... me imagino que eso... Sí. Ay, se tropezó en la celda y... Pero eso, allí, incluso allí, pero te digo, estaba bien, aquello estaba bien controlado. Bien controlado. Incluso ellos padecían mucho, sufrían mucho de tratar de suicidarse. Y ellos, no sé cómo demonios, ellos cogían el papel higiénico y hacían como unas trenzas. Ok. Entonces hacían como este trenzado con el papel higiénico y hacían una dichosa soguita. No, ¿en serio? Para que lo sepa. Pam. Se enganchaban de cualquier mierda tratando de quitarse la vida. Entonces ya eso era una mierda, eso era un protocolo, porque había que entonces no podías dejar que un tipo de eso le pasara eso. Entonces ya ahí había que llamar para que vinieran. ¿Pero lograban llegar a...? No pasó nada, pero lo intentaban. Pero entonces y cuando venía... Pero con papel de baño está difícil, ¿oíste? Vas a estar una vida entera tratando. No, pero lo ponían duro. Con esa trenza quedaba duro. Si te dormías, lo podían hacer. De veras. No es que se enganchaba y se partía. No, se enganchaban y se enganchaban de verdad, que se enganchaban que si tú no lo sacas de ahí se muere el tipo. De veras. Sí, mano. Hacían unas trenzas con papel higiénico. Yo no sé cómo demonio. Wow. Sí, porque todo eso era restrictivo. Todo. ¿Cómo eran las celdas que tenían? Eso era, muchachos, como decir esta alfombra. Todo en metal con su bañito y todo en metal porque no tenías break. Y un matrecito así como así. En el piso. No, una camita como de metal. Era una cárcel bastante normal, como una cárcel bastante normal. Sí. Y entonces todo era por privilegio. Si te portabas bien, pues se te daba el matrecito. Sí, no te lo quitaban. Sí, exacto. El Corán, tenían su Corán. Si te portabas bien, pues te podían dar una revistita. Okay. Y cositas así. ¿Y eso es lockdown 24/7? Sí. Cepillo de diente era como una pendeja que te ponías así como un dedal. Como el de los perros. Como un dedalcito. Y ese era el cepillo de dientes, ¿sabes? Nosotros no podíamos tener rangos de metal, no podíamos tener Dotax, no podíamos tener nada. Esos tipos, acuérdate que están doctrinados para odiarnos desde que ellos son niños. Claro. Y para para ellos nosotros somos, olvídate, el enemigo. Sí. Y ellos... Son tipos que son suicidas. Claro. Y la más mínima oportunidad que tengan para
para hacerte daño, la van a hacer. ¿Trataban mucho a menudo de hacerle daño a los a veces se ponían que eso es como cualquier recluso en cualquier cárcel, que tratan de pelear con los guardias. Sí, se ponían a veces medio brutitos. Nosotros tenemos lo que se conoce como un QRF, Quick Reaction Force, que se escogía ese QRF siempre en los turnos. Había un QRF donde se ponían unos equipos para que tú te pones y eso. Como los que usan de Riot Control. Riot Control, que casco y el shield, y coderas y pendejas. Y entonces entraban 5. El tipo es 1 y entraban 5. Para entonces tratar de controlarlo si se ponía hostil. Okay. Pero todo eso se estaba grabando. O sea, a la vez que tú llamas por un QRF para tal sitio, los tipos vienen, pero viene otra persona grabando. Okay. O sea, que tampoco es que tú vas a entrar ahí. Obviamente, se va a llevar al tipo a restringirlo y a llevarlo a la obediencia, pero tampoco es que vas a abusar, tú sabes. Sí, que vas a entrar de guerra. No que vas a entrar allí y meter a soltar. A darle una pela al tipo. O sea, es simplemente restringirlo y hacer lo que se vaya a hacer con él. ¿Cómo fue viral de ese deployment no, muchachos, eso fue ya cuando se terminó, regresamos entonces a BRAC de nuevo. Uh-huh. Pues ya ahí yo estaba loco por irme para mi casa, imagínate. Y bajé un montón de libras para ese tiempo, porque yo el estrés lo manejaba con los ejercicios. Okay. Yo me la pasaba metido en el gimnasio, corriendo. Teníamos donde estábamos durmiendo. Uh-huh. Ahí vi la diferencia de lo que es un MP a un infantero. Allí los MP los tenían en casa. Yo estaba en una casa de 2 pisos, cuartos arriba y abajo, sala, cocina y comedor. Bueno, tienen base housing. Sí, es verdad. O sea, nosotros no veíamos nada de eso. Los infanteros que estaban como infanteros como tal, los tenían metidos allá en unas casetas, allá al lado porque en lo que se conoce como Camp América. Okay. Camp América es el compound completo, que hay barracas de soldados y allá adentro está Camp Delta y todo eso está, si no es que ha cambiado. Pero nosotros no, como yo estaba con Empillo, nosotros teníamos unos guest house allá. Yo cogí una guaguita al frente que me llevaba ya a mi turno. Yo sentía que estaba en el Air Force. Muchacho, exacto. Yo decía, diablo, ¿qué es esto? Y entonces teníamos teléfonos, que ahí por lo menos yo llamaba a la doña. De línea, teléfonos de línea. Teléfonos de línea, que tú pagabas una cuota y yo llamaba a mi esposa todos los días, a mis hijas. Había internet, pero el internet no se usaba mucho. El internet era más bien para email y eso. Pero ahí todo estaba restringido. O sea, allí, obviamente, como estábamos allá adentro, tú no podías hacer por teléfono, tú no podías decir nada. Ni de lo que estás haciendo, de nada. Email, todo eso estaba monitoreado. Antes de salir de ahí, te hacen firmar unos documentos. Sí, que tú no puedes prensa nada. Uh-huh. De lo que se vio, dejaste de ver, se puede hablar. Todo lo que tú tienes pasa por una inspección antes de tú salir con ellos. O sea, tus maletas, tus bultos, todos tus pendejaces, equipos electrónicos, todo, cámaras, todo, eso pasa, computadoras, todo, ellos lo chequean, todo. Todos equipos electrónicos, todo. Para que tú no salgas de allí con nada que no debas salir de allí. Y ahí salimos entonces para BRAC. Y ahí entonces estuve como un mes